Momento ahora para el análisis y el comentario de la actualidad que nos rodea. Lo hacemos con el periodista de Diario de Burgos, Héctor Jiménez. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. También con el profesor y exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y lo mismo para el secretario regional de MCA-UGT, Pedro Hojas, con nosotros. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa, muy bien. Por acompañarnos. Hoy hace una semana del último accidente mortal en la Nacional 1 y ayer la plataforma volvió a cortar esta vía para exigir la liberalización de la autopista. Denuncian también que el número de camiones en la Nacional ha aumentado de forma considerable. Otra vez la Nacional 1 cortada durante 5 minutos. Los vecinos del entorno de Briviesca volvían a clavar una cruz donde el pasado 13 de abril un hombre fallecía en un accidente frontal contra un camión. De esta manera reivindicaban una vez más la liberalización de la autopista AP1 como solución a este tramo. Nosotros no tenemos otra opción, en cambio los demás sí que tienen opciones a circular por la autopista y no lo hacen porque es caro, simplemente por dinero. La mayoría de camiones circulan por la Nacional porque es gratuita y la autopista les cuesta un dinero. No se han puesto nunca medios suficientes para que los camiones circulen por donde tienen que ir. Es que ¿qué hace un transportista de Lisboa a Berlín pasando por esta carretera convencional teniendo una ruta de alta capacidad al lado? Desde la plataforma de afectados por la Nacional 1 exigen mejoras en la señalización y eliminar los cruces a nivel. También denuncian que hasta el momento ninguna medida ha ido encaminada a la disminución del tráfico. Ahora se habla de prohibir la circulación de camiones y demás, pero la verdad es que mañana mismo nosotros vamos a tener que seguir circulando entre camiones. Los camiones a diario superan el 80% del tráfico en esta carretera y pues es un riesgo inasumible, es que no se circula con seguridad. Un acto simbólico que resume décadas de protesta. Y tanto que décadas de protesta y además lo peor, Héctor, parece que ninguna solución gusta a la mayoría. Bueno, al menos no gusta a todos, ninguna solución. Yo creo que la solución está, tal y como comentaba el portavoz de la plataforma, está en esa obligación para los camiones de salir de la carretera y de circular por la autopista. El Ministerio de Fomento lo planteó hace unas semanas, no sé si fue un mes y pico, hace un par de meses, pero no se decide. No sé qué es el que necesita el Ministerio de Fomento, en teoría está negociando con los transportistas, pero ahí es una medida que hay que tomar y que hay que ser valiente, y si se decide que hay que quitar los camiones de la autopista, pues digo, de la carretera, se quitan de la carretera, se les obligue por la autopista y que ellos repercutan a sus clientes el coste de esa autopista. Lo que el Gobierno está negociando, como tú bien decías, o intentando es llegar a un consenso, Octavio, con el sector del transporte, que no parece estar por la labor. La verdad es que es un sector muy conflictivo y normalmente no suele recibir con mucho agrado peticiones que supongan un encarecimiento de los costes, ¿no? Porque ellos se quejan de que han vivido la crisis también con mucha intensidad, que tienen letras pendientes, que la financiación de los vehículos se les complica. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en este país un poquito con perspectiva de futuro. Y a mí me gustaría retomar una idea que yo lancé cuando me presenté a diputado al Congreso en el año 2008, y es que este es un país que no tiene una red ferroviaria de alta capacidad para el transporte de mercancías. Claro, cuando uno va a otros países como los Estados Unidos y ve trenes de 2000 vagones circulando a 20 por hora, pero sí circulando por sus vías, que sin problemas de pisarle el camino o el terreno a los transportes de viajeros, pues uno siente cierta envidia. Yo creo que desde luego una línea ferroviaria de Madrid hacia la frontera francesa que fuera exclusivamente para el transporte de mercancías, aprovechando probablemente la vía que en estos momentos está construida hasta Aranda de Duero y luego Burgos, pues tendría bastante utilidad, y eso aliviaría la congestión de las carreteras, porque nuestro problema no es que haya demasiados camiones, nuestro problema es que somos el país de Europa que menos materias transporta por ferrocarril, y entonces eso nos obliga a tener congestionadas todas las vías de circulación con camiones, y luego a tener una red de camiones tan amplia que también es muy sensible a los vaivenes del ciclo económico. Pedro, ¿cómo te posicionas?
Hombre, yo les entiendo perfectamente a los vecinos. Yo creo que por parte de los dos partidos mayoritarios, en este caso, desde hace muchos años, cuando uno gobernaba el Madrid y el otro estaba en la oposición y al revés, se ofrecieron y se prometieron en campaña electoral soluciones. La desgracia es que estamos en el 2015 y no las ha habido. Yo lo que pido es que, y entiendo perfectamente a los ciudadanos de la Nacional 1 que viven y que están afectados por la Nacional 1, para que pidan la liberación o por lo menos la desaparición del transporte. Y seguro que puede haber opciones con los transportistas para llegar a acuerdo. Y yo creo que es necesario ya, porque no es normal que hayan notado el aumento de camiones, porque evidentemente, queramos o no, el tráfico de mercancías ha aumentado. Al aumentar el movimiento económico, pues lógicamente las mercancías se notan. Yo lo noto. Yo voy a Valladolid casi diariamente y, queramos o no, en la autovía se nota que hay más tráfico de camiones y la gran mayoría, la ruta que siguen luego es la ruta de la Nacional 1, ¿no? En cambio, Pedro, los alcaldes de las localidades por las que atraviesa la Nacional no quieren que se saque el tráfico pesado, porque no consumen, no van a los restaurantes, no paran, etcétera, ¿no? Por eso decía yo antes que es que cada uno mira lo suyo. Pero no puede ser que el interés de 50 o 100 negocios que pueda haber en el corredor de la Nacional 1 entre Burgos y Vitoria o Miranda condicione una política que además debe ser una política nacional sobre el transporte y la seguridad. Desde luego esos negocios van a salir perjudicados, efectivamente, pero bueno, hay que poner siempre el bien común por encima y pensar si la seguridad está o no por encima de esos negocios y plantear otras alternativas, como se ha comentado, de construir nuevas salidas en la autopista para que den acceso a esos negocios, etcétera, etcétera, o una mejor señalización o cosas así, pero no decir, bueno, que los camiones sigan por la Nacional porque dejan dinero en los pueblos porque comen y toman café los camioneros. Yo simplemente digo que en una carretera española ves camiones transportando mercancías que solo se transportan por carretera en España. Sí, pero la realidad es esa. No, la realidad es la que nosotros estamos construyendo día a día. Efectivamente, sí, sí. Pero... Si nos empeñamos en no tener un transporte de mercancías ferroviario que tenga unas condiciones pues, dignas, pues nos encontraremos con que cada vez se transportan menos mercancías por ferrocarril y cada vez tenemos más problemas en las carreteras. Claro, pero esa solución es una cuestión de plantearla para años o décadas, el refuerzo de la red ferroviaria, pero para mañana o para la semana que viene se puede tomar una medida con la circulación de camiones por la autopista. Pero es distinto decir que vas a subvencionar el transporte de mercancías por la autopista por 5 años que vas a subvencionarlo por toda la vida. Claro. Lo que ni este gobierno ni ningún gobierno querría es tener que subvencionarlo 100 años. Lo que querrá este gobierno es subvencionarlo el número de años suficientes para tener una solución definitiva. Y la solución definitiva no pasa por la carretera, porque además es antiecológico. O sea, además tenemos unos consumos desesperados de fuel oil y de gasóleo, etcétera, en un país que no produce combustibles derivados de los hidrocarburos y nos da igual. Yo, entendiendo lo que está diciendo Octavio y compartiendo que habría que potenciar muchísimo más el tema de las mercancías, desde luego lo que sí que tenemos que estar de acuerdo todos es que esta autopista lleva muchos años siendo autopista de pago y ha habido sucesivas ampliaciones nuevamente de concesión a cambio, es cierto, de hacer obra la propia empresa, etcétera. Es decir, que va ampliándose los años de concesión, porque en un primer momento ya estaba prevista, en teoría, ya debiera haber estado liberalizada. Sí. O sea, que no perdamos eso de vista, ¿no? Ya debiera estar, si se hubiera cumplido todo esto, liberalizada. Es cierto, y yo ahí comparto, ¿no?, el tema del ferrocarril, yo creo que todos estaremos de acuerdo que habría que potenciarlo mucho más para el movimiento de mercancías, pero bueno, mientras llegamos ahí, también estoy con Héctor de que hay que tomar medidas ya, pues son vidas humanas y cosas que están pasando, ¿no? Y a la autopista le quedan 3 años y pico de concesión, es decir, no va a ser una subvención de por vida, puedes tomar una determinación de aquí a 2018 y en 2018 la autopista queda libre y pueden circular de forma gratis por la autopista. Leyendo lo que hemos leído estos últimos años, de que se van a nacionalizar, entre comillas, las autopistas de Madrid, que es verdad que se ha prorrogado sucesivas veces la Burgos, Madrid, Bálzaga, etcétera, yo me temo lo peor. Y me temo que sigamos haciendo lo que hemos hecho en estos presupuestos y en todos los anteriores, y es pagar desde el año 60 en adelante las autopistas a lo largo de 50 años y se las traspasaremos a nuestros nietos y empezarán a pagarlas ellos.